Ahora toca resolver algunos ejercicios con respecto al video anterior, que fue del tema de la intersección de segmentos y ángulos que se forman. Comencemos a resolver los ejercicios. Si quieren, ustedes pueden ir a este video y regresar para pues entender mucho mejor de lo que vamos a hacer. Y vamos a resolver el primer ejercicio. Calcula cuánto mide el ángulo formado por este abanico. Tenemos al abanico en esta parte y queremos calcular su medida. Y en el video anterior recordemos que nos ayudamos de un plano cartesiano donde empezamos a tomar las mediciones a partir del 0, y desde el 0 empezamos a recorrer en sentido contrario a las agujas del reloj. Sabemos que este es un ángulo recto de 90 grados, aquí hay otros 90 grados y aquí hay otros 90 grados. Entonces es exactamente el ángulo que se muestra en el abanico. Tenemos tres ángulos de 90 grados y hay que sumarlos. 90 más 90 más 90 nos hace el ángulo mostrado en el abanico, o 9 por 3, 27, y lamentamos el 0. Entonces la respuesta sería 270 grados. Pasamos al segundo problema y dice: estima qué figura corresponde a cada ángulo. Bien, sabemos que los ángulos agudos son los ángulos que tienen forma de A. Entonces así podemos ubicar primero los ángulos agudos y luego vamos por los demás. Entonces buscamos los que tienen forma de A porque son ángulos agudos. Aquí tenemos un ángulo agudo, aquí tenemos un ángulo agudo, pero se está señalando la otra parte del ángulo. Bien, pues solamente tenemos un ángulo agudo, y los ángulos agudos recordemos que miden menos de 90 grados, por lo tanto este ángulo debe valer 35 grados. Bien, después del ángulo agudo recordemos que sigue el ángulo recto que tiene forma de L. Entonces vamos a seguir utilizando nuestro plano cartesiano y recordemos que primero se formaba el ángulo agudo, el ángulo recto. El ángulo obtuso es el que seguiría. El ángulo obtuso, bien, sería este ángulo de aquí. Entonces el ángulo obtuso sería, por ejemplo, el ángulo obtuso. Aquí sería esta parte si se hubiese trazado el signo o la línea que marca al ángulo. Pero bueno, en esta parte sí es obtuso, pero la otra parte no sería obtuso. Este sería sí un ángulo obtuso. Entonces tenemos dos ángulos obtusos. Están los ángulos después de los 90 grados, pero menos de 180. Entonces aquí pues es un poco después del 90, por lo tanto sería 98 grados. Luego continuamos. Recordemos que no debemos llegar a los 180, este sería el de 150 grados. Y bien, ya terminamos con el ángulo agudo, el ángulo obtuso, el ángulo llano. Seguiría el ángulo llano. Entonces podemos ayudarnos de nuevo con nuestro plano cartesiano y trazamos, es el ángulo agudo, obtuso, llano. El llano es el que mide exactamente 180 grados, que va desde este punto a este otro, formando como medio círculo. Ese es el ángulo llano, pero aquí no aparece el ángulo llano. Entonces continuamos y llegamos al ángulo llano. Luego del llano seguiría este de aquí, que nosotros lo conocimos como el ángulo convexo. El ángulo cóncavo. El ángulo convexo va desde 0 hasta un poquito antes del 180 grados, y el ángulo cóncavo va después del 180 hasta los 360 grados. Entonces este sería un ángulo cóncavo. Y bien, el ángulo cóncavo pues aparecería
aquí. Ese sería el ángulo cóncavo y este también. Tenemos dos ángulos cóncavos. El ángulo cóncavo, pues si sabemos que medio círculo son 180 grados, pues este ángulo estaría cerca de 180 grados, porque solamente de este punto a medio círculo serían 180, pero nos faltaría un poquito más, entonces sería el ángulo de 200 grados. Bien, este ángulo vale 200 grados, está cerca del 180. Y el otro pues que nos queda es el que casi forma el total del círculo, que son 360 grados, por eso aquí nos marca que vale 350 grados, y así pudimos resolver el segundo ejercicio. Pasamos al tercero. En el tercero nos pide calcula cuánto miden los ángulos indicados en cada figura. Si este es un ángulo agudo que vale 45 y sabemos que completo el círculo vale 360 grados, pues lo que tendríamos que hacer es la operación de la resta. A 360 grados le vamos a quitar los 45 que ya se ha recorrido. Restamos, a 10 le quito 5, me queda 5, este se convirtió en 5, le quito 4, me queda 1, 315 grados vale todo este ángulo que hace falta para llegar a los 360 grados. 315 más 45 son los 360 grados. Entonces hacemos la misma operación para este ángulo obtuso de 130 grados. A 360 le vamos a quitar, por lo tanto, los 130 que ya se recorrió, para saber cuánto nos hace falta. Entonces ya recorrimos 130, nos hace falta, ¿cuánto será? A 360 le vamos a restar los 130 grados. 0 menos 0, 0, 6 menos 3, 3, 3 menos 1, 2, 230. 230 es lo que hace falta para completar el círculo. 230 más 130 son los 360 grados. Lo mismo hacemos para el siguiente ejercicio, porque nos está faltando para tener completamente el círculo de 360 grados. Y bien, a 360 grados le vamos a restar 210. 0 menos 0, 0, 6 menos 1, 5, 3 menos 1, 250. Entonces, lo que hace falta para completar el círculo son los 150 grados. 150 más 210, 360 grados. Y aquí pues nos están preguntando dos ángulos. Recordemos que el ángulo llano, que es este, es medio círculo, y recuerden su semicírculo transportador, que está dividido de 0 grados a 180 grados y tiene esta forma de medio círculo. Y el otro ángulo, pues ¿cuánto será? Pues ya recorrimos desde este punto a este de aquí 45 grados. Nos hace falta este suplemento para llegar a 180. Entonces, ¿cuánto nos hace falta para llegar a 180? Si ya recorrimos 45 grados, eso es lo que significa la resta. Entonces estamos buscando qué nos hace falta si ya recorrimos 45 grados. Prestamos, este se vuelve 7, 10 menos 5, 5, 7 menos 4, 3, y bajamos el 1, 135 y comprobamos rápidamente. 135, que es este ángulo, más los 45 que están a un lado, en el lado izquierdo, que es adyacente. Recordemos, los ángulos adyacentes están uno al lado del otro, entonces estos están sumando 135 más 45, pues los 180 grados. Y está muy bien. Ahora continuamos con el siguiente ejercicio, que nos pide encontrar tres pares de ángulos adyacentes. Por ejemplo, el ángulo A y B, el ángulo A y B son ángulos adyacentes, pintémoslo. Entonces está uno al lado del otro. El ángulo A y D también son adyacentes, y el ángulo D con C, el ángulo D con C, tienen que estar uno al lado del otro. No podemos poner, por ejemplo, el ángulo A y C. Esto estaría mal, esto no sería un ángulo adyacente. Pues
Ya que contestamos el inciso A, contestemos el inciso B. 3 pares de ángulos opuestos por el vértice, lo voy a tomar para esta figura. Los opuestos por el vértice, este es el vértice y tiene que estar uno enfrente del otro. Entonces el ángulo E, pongámoslo así, el ángulo E y el ángulo G. Entonces esos ángulos están opuestos por el vértice. El ángulo H con el ángulo F, entonces ponemos H y F. Entonces son opuestos por el vértice y tendremos que buscar el siguiente en la primera figura, que entonces sería el ángulo A con el ángulo C. Y ya tenemos nuestros 3 pares de ángulos opuestos por el vértice. Ahora continuamos los ejercicios y nos pedirían en el siguiente que nombremos según su abertura los ángulos que se señalan. Recordemos, este tiene forma de A y es un ángulo agudo. Este sería un ángulo obtuso o convexo. Este sería un ángulo, vamos a suponer que es una L perfecta, sería un ángulo recto. Para saber si es un ángulo recto necesitaríamos medir con el transportador, pero vamos a suponer que sí es un ángulo recto, debe tener como 90 grados. Fijémonos ahora en el ángulo D, es un ángulo de 180 grados y ese se llama un ángulo llano. Aquí tenemos un ángulo, fijémonos, el ángulo E es como el abanico y ese sería un ángulo cóncavo. Ángulo recto, de nuevo el G, este sería un ángulo recto. El ángulo F tiene forma de A, es un ángulo agudo, y un ángulo completo, el ángulo H. Y listo. Continuamos y nos piden cómo es el ángulo que gira el segundero de un cronómetro en 12 segundos y en 20 segundos y cuántos segundos han de transcurrir para que gire un ángulo llano. Entonces cada pregunta está relacionado con el primer reloj, el segundo reloj y el tercer reloj. La primera pregunta nos pide cómo es el ángulo que gira el segundero de un cronómetro en 12 segundos. Entonces este es el segundero, ese que estoy repintando, pero empieza a contarse a partir de este punto, sería nuestro punto inicial, y a partir de allí el segundero va haciendo este movimiento y pues ya llegó hasta donde termina el color naranja, que son 12 segundos, hasta allí ha llegado. Entonces ese ángulo es un ángulo agudo, tiene forma de A, entonces se le puede considerar que es un ángulo agudo. Luego del ángulo agudo, aquí empezamos en 0, recuerden, llegamos hasta esta forma de L, que es a los 15 segundos. Entonces aquí estábamos en la primera figura en 12 segundos. Aquí están los 12 segundos y aquí están los 15 segundos. Entonces en 15 segundos sí, tenemos nuestro ángulo recto, pero pues el segundero ya pasó ese ángulo recto. Después del ángulo recto, recuerden que sigue el ángulo obtuso. Entonces este es el ángulo obtuso. Nos podemos tener la referencia con la palabra aro. Esa palabra aro pues es la que nos indicaría cómo va la medida de nuestros ángulos. Aquí por ejemplo, estos ángulos que se están formando desde este punto que es nuestro 0, abrimos un poco y se forman ángulos agudos porque tienen forma de A. Luego seguiría el ángulo recto, que es la R, y de nuevo el obtuso. Ya llegamos al obtuso, que viene desde el 0 hasta antes del 180, y aquí sería nuestro ángulo llano. Entonces con la palabra aro creo que sería suficiente para poder reconocer nuestros primeros ángulos que se forman. Y bien, hablando del ángulo llano de nuevo, pues aparece en nuestra tercera figura cuántos segundos han de transcurrir para que gire un ángulo llano. Y recordemos que ya nos había mostrado que aquí vale 12, pues en este vale 15 segundos, y desde 15 segundos se van a recorrer otros 15 segundos más, por lo tanto aquí estaríamos en el segundo 30. Entonces aquí el segundo 0, cuando llega a este punto es el 15 segundos,
y recorre 15 más para llegar a 30 segundos. Esa es la respuesta. ¿Cuántos segundos han de transcurrir para que gire un ángulo llano? Y el ángulo llano sería este de aquí. Luego continuamos respondiendo y nos piden ahora que encontremos parejas de ángulos. Ahora nos piden entre estos ángulos, nos piden dos parejas de complementarios y dos suplementarios. Allí los ángulos complementarios, recordemos, son los que suman 90 grados y los suplementarios son los que suman 180 grados, pero son pares de ángulos. Y pues bueno, vamos a ver quiénes suman 90 grados. Pues el 13, vamos a fijarnos en el 13 para que tenga un complementario este 13, pues necesitamos, el complementario sería pues lo que haga falta para llegar a 90 grados. Si aquí tenemos 13, pues nos hace falta a 90 le quitamos 13, 10 menos 3, 7, este se volvió 8, 8 menos 1, 7, 77. Y bueno, entonces estos dos se unen para formar el ángulo de 90 grados. Entonces A y B son ángulos complementarios. Vamos a buscar otros que se puedan unir para que nos den los complementarios o suplementarios. El 90 pues si se une con el siguiente hacen 135, 90 más 45 son 135 y pues no forman ni suplementarios ni complementarios porque este ya tiene los 90. Un solo ángulo de 90 no se llama suplementario, tiene que formarse por dos ángulos. Entonces continuamos con el 45. El 45 para que tenga un complementario tendría que tener otro de 45 y no aparece. Ese 45 se puede unir con alguien más, pero para formar, por ejemplo, el de 180 grados, vamos a intentar, a 180 le quitamos los 45 que ya se ha recorrido, a 10 menos 5 nos queda 5, este se volvió 7 porque le prestó al 0, 7 menos 4, 3 y bajamos el 1, 135. Entonces, fijémonos que estos dos forman los ángulos suplementarios. Y bueno, aquí estos dos de a 90, recordemos 90 más 90 son 180 y entonces son suplementarios también. Y aquí se ven fácilmente que 60 más 30 son 90 y son complementarios. Y ahí están todos los pares que nos estaban pidiendo. Y ahora nos piden que calculemos la medida del ángulo complementario en cada caso. Ya recorrimos del 0 al 25 y la operación que se hace es restarle a 90 esos 25 que ya recorrimos, prestamos, a 10 le quito 5, me queda 5, este se convirtió en 8, menos 2, 6, 65, entonces el ángulo X vale 65 grados. Lo mismo para el siguiente ejercicio, son ángulos complementarios los tres ejercicios. A 90 le quito 42, restamos, a 10 le quito 2, este se convirtió en 8, aquí me queda a 10 le quito 2, 8, 8 menos 4, 4, 48, y les dejo de tarea este. Lo mismo vamos a hacer aquí, pero ya 45 grados, ¿cuánto nos hace falta para 180? Esa es la operación de la resta. A 180 le quitamos lo que ya recorrimos, prestamos, a 10 le quito 5, me queda 5, este se volvió 7, 7 menos 3, 4, y bajamos el 1, 145, este ángulo vale 145, y la misma operación se hace para el siguiente ejercicio. A 180 le quitamos 110, y con ello terminamos la sección de ejercicios. Pues nos seguimos viendo en clases.